La familia de mi prometido tenía una tradición de destrozar a los nuevos cónyuges y pasaron 45 minutos diciéndome todo lo que estaba mal en mí, pero se quedaron callados cuando llegó mi turno de hablar. Le llamaban el círculo de bienvenida, y cada vez que alguien estaba a punto de unirse oficialmente a la familia mediante matrimonio, celebraban una cena especial donde todos se turnaban para decirle al recién llegado todos los defectos que veían en él. Lo llamaban limpieza y decían que era importante ventilar las preocupaciones antes de la boda para que no hubiera secretos ni resentimientos, ayudando a los nuevos miembros a entender en qué debían trabajar para pertenecer verdaderamente. Mi prometido me contó sobre esto 3 meses antes de nuestra boda. Su nombre era Mateo, y habíamos estado juntos durante 3 años. Dijo que el círculo de bienvenida era solo algo que su familia hacía y no era tan malo como sonaba, asegurando que todos pasaban por ello y sobrevivían, incluyendo a su madre cuando se casó con su padre. Sus tías y la esposa de su hermano. Dijo que terminaría en 1 hora y luego sería aceptada oficialmente. Le pregunté qué pasó en el círculo de su cuñada y se quedó callado diciendo que fue un poco duro, pero que ella lo manejó bien, pues le dijeron que era demasiado ruidosa. Se reía mucho y no sabía vestirse apropiadamente para ocasiones formales, además de venir de una familia sin clase y no ser lo suficientemente inteligente para su hermano, por lo que debía leer más libros. Ella lloró un poco, pero agradeció a todos por su honestidad, prometiendo mejorar, y ahora lleva 6 años casada con el hermano de Mateo y apenas habla en las reuniones familiares. Le dije a Mateo que no quería hacerlo, pero respondió que no era opcional, y si me negaba pensarían que tenía algo que ocultar y nunca me aceptarían plenamente, creando tensión en nuestro matrimonio. Insistió en que era solo una noche, y debía hacerlo por nosotros, así que acepté porque lo amaba y quería que su familia me aceptara, aunque mirando atrás, debía haber visto eso como la primera señal de alerta. El círculo de bienvenida se llevó a cabo en la casa de sus padres un sábado por la tarde, con 14 personas presentes, incluyendo a sus padres, abuelos, hermano, cuñada, 2 tías, 2 tíos y 4 primos. Se sentaron en un gran círculo en la sala, con 2 sillas vacías en el medio, una para mí y otra para Mateo. Su madre explicó las reglas diciendo que cada miembro compartiría sus observaciones honestas sobre mí y no se me permitía interrumpir ni defenderme, solo escuchar, reflexionar y agradecer a cada persona al terminar. Al final se me daría la oportunidad de responder y decir cómo planeaba abordar sus preocupaciones, para luego votar si me daban la bienvenida oficial. Me senté en esa silla y escuché durante 45 minutos. Su madre fue la primera diciendo que yo era demasiado independiente y no parecía valorarlo suficiente a la familia, además de trabajar demasiado, y probablemente descuidaría a su hijo. Dijo que mi cocina no era lo suficientemente buena, y Mateo extrañaría sus comidas, y que me vestía demasiado informal, y necesitaba esforzarme más en mi apariencia. Su padre dijo que hablaba demasiado sobre mis propias opiniones, y no escuchaba lo suficiente, pareciendo creer que era más inteligente que todos en la habitación, lo cual era desagradable. Añadió que mi carrera estaba bien, pero no era impresionante, y nunca podría mantener a Mateo como él merecía. Su abuela dijo que estaba demasiado delgada y necesitaba comer más, afirmando que mi familia claramente no me enseñó a cuidarme y que sonreía demasiado, pareciendo falsa. Su abuelo comentó que no parecía el tipo de mujer para criar hijos adecuadamente, viéndome egoísta y centrada en mi carrera. Su tía dijo que era demasiado callada en las cenas familiares y no me esforzaba por conocer a todos, pero luego dijeron que era demasiado ruidosa cuando hablaba e interrumpía. Su tío mencionó que no parecía respetar la historia y las tradiciones de la familia de Mateo lo suficiente y hacía demasiadas preguntas en lugar de aceptar cómo se hacían las cosas. Su primo dijo que era aburrida y no tenía buenas historias y que mis pasatiempos no eran interesantes, por lo que probablemente no encajaría en las vacaciones familiares. Su hermano dijo que no era tan bonita como las otras mujeres con las que Mateo había salido, y le sorprendía que él se hubiera conformado conmigo. Su cuñada solo miró al suelo y no dijo nada, y entendí por qué se quedó callada. Cuando todos terminaron de hablar, su madre me sonrió y preguntó cómo planeaba abordar todas sus preocupaciones. Miré alrededor de la habitación a estas 14 personas que acababan de pasar 45 minutos destrozándome
y miré a Mateo sentado a mi lado, quien no había dicho una palabra para defenderme, solo asintiendo como si todo lo que decían fuera razonable. Le devolví la sonrisa a su madre, y luego me dirigí a cada persona una por una. Me volví hacia su madre primero, y manteniendo la voz firme le dije que cocino muy bien y trabajo duro, porque valoro mi carrera y me visto para mi propia comodidad, no para su aprobación. Su boca se abrió un poco, pero no salió nada. Así que me dirigí a su padre, y dije que mis opiniones son informadas y valiosas, y mi carrera es exactamente tan impresionante como necesita ser, y nunca me disculparé por ser educada. Su cara se puso roja, pero no me interrumpió. Miré a su abuela y dije que como lo suficiente, y mi familia me enseñó a cuidarme muy bien, y mi sonrisa es genuina cuando estoy realmente feliz. Ella apretó su bolso con fuerza. Le dije a su abuelo que sería una excelente madre si elegía tener hijos, y mi carrera no me hace egoísta. Me dirigí a las tías, y dije que soy exactamente tan callada o ruidosa como la situación requiere, y no necesito su aprobación sobre cómo me comunico. Los tíos fueron los siguientes, y les dije que respeto las tradiciones que merecen respeto y hacer preguntas es como las personas inteligentes aprenden. Miré a los primos, y dije que mis pasatiempos me interesan, y eso es todo lo que importa, y no necesito actuar para su entretenimiento. Luego me volví hacia su hermano y dije que soy exactamente lo suficientemente bonita, y Mateo no se conformó con nada. Todo el tiempo Mateo estuvo sentado congelado a mi lado con las manos apretadas y la cara pálida, sin decir una palabra para defenderme, o apoyarme, o decirles a su familia que estaban equivocados, simplemente asintiendo levemente como si estuviera de acuerdo. Me levanté, y la silla raspó contra el piso. Miré a los 14 sentados en su círculo, y les dije que no me uniría a esta familia. Dije que me niego a casarme en una tradición construida sobre derribar a la gente y hacerla sentir pequeña. Su madre comenzó a hablar, pero seguí diciendo a Mateo que cualquier hombre que se siente en silencio mientras su familia ataca a su pareja durante 45 minutos no es alguien a quien pueda confiar mi futuro, pues merezco a alguien que me defienda y me proteja de las personas que quieren hacerme daño. La habitación quedó completamente en silencio, y todos me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. Caminé hacia la puerta y tomé mi bolso de la mesa lateral, sin que nadie se moviera ni dijera nada, sintiendo todos sus ojos en mi espalda mientras salía. Llegué a mi auto antes de que Mateo saliera corriendo de la casa, agarrándome del brazo y girándome, para decir inmediatamente que estaba exagerando y avergonzándolo frente a toda su familia, haciendo una escena por nada. Afirmó que el círculo era solo honestidad, y todos pasaban por eso, y la esposa de su hermano sobrevivió bien. Solté mi brazo y le dije que la esposa de su hermano ya no habla en las cenas familiares. Dijo que estaba siendo demasiado sensible y tirando 3 años por la borda por una noche difícil, hablando cada vez más rápido y más fuerte, diciendo que su familia solo intentaba ayudarme a mejorar. Abrí la puerta de mi auto y le dije que verlo asentir a cada insulto me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién es él realmente. Intentó alcanzar la puerta, pero entré y la cerré, arrancando el motor mientras él seguía hablando y gesticulando mientras yo salía marcha atrás de la entrada, y aunque su boca se movía, ya no podía escuchar las palabras. El viaje de regreso a mi apartamento tomó 20 minutos y mis manos temblaron en el volante, todo el tiempo reproduciendo la última hora en mi cabeza y viendo la cara de Mateo mientras su familia me destruía pieza por pieza. Cuando entré llegué al baño antes de que mis piernas cedieran y me senté en el suelo de baldosas frías, llorando tan fuerte que no podía respirar bien, temblando todo mi cuerpo sin poder parar. Pero incluso a través de las lágrimas sentí una extraña sensación de alivio invadiéndome, como si acabara de esquivar algo terrible. Miré mi anillo de compromiso y el diamante atrapó la luz, dándome cuenta de que había estado poniendo excusas para la dinámica familiar de Mateo durante meses, ignorando tantas pequeñas banderas rojas porque quería creer que todo estaría bien, como los comentarios de su madre sobre mi ropa o la actitud despectiva de su padre hacia mi trabajo, y la forma en que Mateo siempre tomaba su lado en pequeños desacuerdos. Giré el anillo en mi dedo y supe que no podía usarlo más. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso alrededor de las 10 de esa noche. Mateo estaba llamando y dejé que fuera el correo de voz. Llamó de nuevo 5 minutos después y otra vez después de eso. Y para la medianoche había llamado 17 veces.
A la mañana siguiente me desperté con 32 mensajes de texto. Algunos eran disculpas, diciendo que lo sentía y debería haberme defendido, y otros eran acusaciones diciendo que lo humillé y arruiné todo. Su madre dejó un correo de voz alrededor del mediodía, diciendo que le debía a la familia una disculpa por mi estallido. Irrespetuoso, pues abrieron su hogar para mí e intentaron ayudarme y se los arrojé en la cara. Su padre envió 3 correos electrónicos sobre cómo hería a Mateo profundamente y dañé la confianza de la familia. Los mensajes siguieron llegando durante 3 días seguidos con Mateo, alternando entre rogarme que volviera y decirme que estaba siendo ridícula mientras su madre enviaba textos sobre cómo claramente no entendía la importancia de la familia. Bloqueé la mayoría de sus números, pero guardé cada mensaje y correo de voz y correo electrónico porque algún instinto me dijo que podría necesitar evidencia de su comportamiento. Más tarde, en el 4.º día, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía, diciendo que era la cuñada, y preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Casi no respondí, pero algo me hizo decir que sí. Nos reunimos en un lugar pequeño, cerca de texto de mi apartamento, y nos sentamos en una cabina en la esquina, lejos de otras personas. Se veía diferente a como estaba en el círculo, con los ojos más brillantes y sentada más erguida. Me dijo que había estado esperando 6 años a que alguien saliera de esa habitación, y verme defenderme le dio escalofríos reales. Luego comenzó a describir quién solía ser antes del círculo. Era ruidosa y divertida y segura de sí misma, y siempre tenía una opinión sobre todo. Dijo que la familia de Mateo pasó 1 hora diciéndole todo lo que estaba mal con su personalidad, y después de la boda comenzó a tratar de volverse invisible, dejando de reír demasiado fuerte y de compartir sus pensamientos y de usar ropa que destacara, pensando que sí podía ser lo suficientemente perfecta. Finalmente la aceptarían, pero nunca lo hicieron, y ahora apenas se reconoce a sí misma. Sus manos temblaban un poco mientras hablaba, y me di cuenta de que estaba aterrorizada de que alguien nos viera juntas. La realidad práctica de todo me golpeó fuerte la semana siguiente, cuando comencé a llamar a los proveedores de la boda para cancelar, y cada uno tenía una política de no reembolso. El lugar se quedó con $5,000, el servicio de comida con $3,000 y el fotógrafo con $1,500. Perdí casi $10,000 en depósitos, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Mi arrendador me dijo que no podía romper el contrato de arrendamiento que compartía con Mateo sin pagar una gran multa, así que estaba atrapada pagando la mitad del alquiler en un apartamento que no podía pagar sola, mientras también intentaba encontrar un nuevo lugar para vivir. Mi cuenta de ahorros se estaba agotando rápido, y tenía momentos de pánico a las 2 de la mañana preguntándome si cometí un gran error, y tal vez exageré pensando que una mala noche no valía la pena perderlo todo. Pero luego recordaba la cara de Mateo mientras su familia me destrozaba, y mi resolución se endurecía de nuevo. Comencé a buscar pequeños apartamentos tipo estudio que apenas podía pagar, y me di cuenta de que estaba a punto de perder mi estabilidad financiera por esto. La madre de Mateo apareció en mi trabajo un martes por la tarde cuando caminaba hacia mi auto después de un turno largo, y estaba parada allí esperando junto a la puerta del conductor, diciendo que necesitábamos hablar y que claramente no entendía lo importante que es la familia. Le dije que se fuera, pero siguió hablando, diciendo que cada matrimonio requiere sacrificio y compromiso, y que yo estaba siendo egoísta inmadura, asegurando que Mateo estaba dispuesto a perdonarme si solo me disculpaba con todos y prometía mejorar. Su voz tenía ese tono dulce que hacía que mi piel se erizara. Así que la miré directamente a los ojos, y le dije que su tradición es abuso disfrazado de honestidad, y nunca me disculparé por tener respeto propio, y necesita dejarme en paz. Parecía sorprendida, como si nadie le hubiera hablado así antes, y abrió la boca para decir algo más. Pero me subí a mi auto y cerré las puertas, dejándola allí en el estacionamiento viéndome alejarme. Finalmente les conté todo a mis padres ese fin de semana conduciendo a su casa, y sentándome en la mesa de su cocina, contándoles sobre el círculo y el silencio de Mateo y el acoso de su familia, con detalles que había estado ocultando durante meses, sobre cómo su madre criticaba todo lo que hacía y cómo su padre desestimaba mi carrera. Constantemente mi papá se quedó callado de esa manera peligrosa, donde aprieta la mandíbula y sus ojos se ponen duros, y dijo que ninguna hija suya sería tratada así.
y si Mateo me contactaba de nuevo, él lo manejaría personalmente. Mi mamá comenzó a llorar e inmediatamente me ofreció su habitación de invitados y ayuda con los costos de mudanza, diciendo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara y me ayudarían a recuperarme. Tener su apoyo después de experimentar el amor condicional de Mateo hizo que algo hiciera clic en mi cerebro, dándome cuenta de cuán retorcida era realmente la versión de las relaciones de su familia, pues el amor no se suponía que viniera con una lista de requisitos y críticas constantes, sino que debía ser incondicional y solidario, y seguro. 3 semanas después de que me fui, Mateo apareció en mi apartamento con flores y un discurso preparado. Abrí la puerta y comenzó a hablar inmediatamente sobre cómo había estado, pensando en todo lo que dije, afirmando que habló con su familia y estaban dispuestos a comenzar de nuevo conmigo y que podíamos saltarnos ciertas tradiciones y construir nuestro propio camino hacia adelante. Las flores eran caras y llevaba la camisa que siempre dije que me gustaba, y por un momento me sentí tentada por la familiaridad de todo, pues 3 años es mucho tiempo para invertir en alguien, y teníamos chistes internos y recuerdos compartidos, y todo un plan de vida juntos. Pero luego le hice una pregunta. Le pregunté si le dijo a su familia que su círculo estaba mal. Dudó quizás 3 segundos, pero fue suficiente. Sus ojos se apartaron de los míos y comenzó a hablar sobre cómo es complicado y que tenían buenas intenciones. Le devolví las flores y le dije que nada ha cambiado realmente. Trató de discutir, pero cerré la puerta mientras aún hablaba y lo escuché quedarse afuera. Unos minutos antes de irse finalmente, a la mañana siguiente, me desperté con una notificación de correo electrónico en mi teléfono de una dirección que no reconocía, pero el asunto decía que era de la cuñada. Me senté en la cama y lo abrí viendo que el mensaje era largo, y me tomó varios minutos leerlo. Comenzó disculpándose por no hablar durante el círculo de bienvenida, diciendo que verme salir le dio coraje para finalmente decirle a alguien la verdad sobre la familia de Mateo. Y luego me contó algo que Mateo nunca mencionó. Su hermano estuvo casado antes y la primera esposa pasó por él. Círculo de bienvenida, igual que ella e igual que yo debía hacerlo. Esa primera esposa se quedó y se casó con la familia hace 8 años, y la cuñada describió cómo la madre de Mateo criticaba todo lo que hacía esa primera esposa. Su cocina estaba mal, su limpieza no era lo suficientemente buena, sus elecciones de carrera eran egoístas y su familia no era lo suficientemente buena. Durante 2 años, la familia entera despedazó cada decisión que tomó, diciéndole que estaba ganando peso, que se vestía mal y cuestionando su inteligencia constantemente, hasta que la primera esposa comenzó a tener ataques de pánico y dejó de ver a sus amigos porque la familia de Mateo decía que eran malas influencias, y renunció a su trabajo porque la madre de Mateo la convenció de que necesitaba concentrarse en ser una mejor esposa. Después de 2 años, finalmente se fue mudándose de regreso a su estado natal, y la familia de Mateo le dijo a todos que tenía problemas mentales y era inestable y no podía manejar ser parte de una familia real. La cuñada dijo que nunca supo sobre la primera esposa, hasta después de su propia boda, cuando el hermano de Mateo lo mencionó casualmente un día, como si no fuera gran cosa, y se dio cuenta entonces de que el patrón se repetiría con ella, y lo hizo. Durante 6 años ha estado tratando de convertirse en lo que quieran que sea, y dijo que mi partida le hizo ver que ha estado desapareciendo lentamente y me agradeció por mostrarle que irse era posible. Me senté allí mirando mi teléfono sintiéndome enferma, porque Mateo nunca me dijo que su hermano estuvo casado antes, ni mencionó que otra mujer pasó por exactamente lo mismo y la destruyó. Él sabía lo que su familia le hacía a la gente, y aún así me llevó a ese círculo y no dijo nada. Llegué al trabajo 1 hora tarde esa mañana porque no podía dejar de pensar en el correo electrónico, y mi jefa notó que parecía distraída durante nuestra reunión de equipo. Intenté concentrarme, pero mi mente seguía volviendo a esa primera esposa y preguntándome dónde estaba ahora. Alrededor de la hora del almuerzo me di cuenta de que había olvidado por completo una presentación para un cliente que debía entregarse esa tarde y cuya fecha límite había estado en mi calendario durante 3 semanas. Siempre cumplo mis plazos, siempre. Pero había estado tan consumida con la ruptura y la búsqueda de apartamento y los mensajes constantes de Mateo que lo dejé pasar. Me apresuré a armar algo, pero no, fue mi mejor trabajo,
y mi jefa me llamó a su oficina, después de enviarlo cerrando la puerta y preguntando si todo estaba bien. Le dije que estaba pasando por una ruptura difícil y sentía haber perdido la fecha límite. Dijo que el trabajo que envié no estaba a la altura de mis estándares habituales y entendía que los problemas personales ocurren, pero necesitaba asegurarme de que no afectaran mi reputación profesional. Fue amable al respecto, pero pude ver la preocupación en su rostro. Este trabajo era mi carrera, y había trabajado muy duro para llegar aquí y construir mi reputación, y ahora estaba dejando que mi desastre personal destruyera todo lo que había construido profesionalmente. Pasé esa noche despierta preguntándome si había cometido un gran error y tal vez debería haber seguido adelante con la boda o haber intentado más para que funcionara. Había perdido mi relación, estaba a punto de perder mi apartamento, y ahora podría perder mi carrera también. Defenderme se suponía que debía sentirse empoderador, pero en cambio me sentía aterrorizada de estar tirando toda mi vida por la borda. 2 días después, mi mejor amiga Elena me llamó sonando enojada, preguntando si conocía al hermano de Mateo. Dije que lo había visto algunas veces en cenas familiares, y me dijo que le había enviado un mensaje largo en redes sociales, leyendo partes de él, por teléfono donde decía que estaba preocupado por mí y parecía inestable y emocional últimamente, sugiriendo que mi reacción al círculo de bienvenida fue extrema y preocupante y tal vez necesitaba ayuda profesional para lidiar con mis problemas, diciéndole a Elena que como mi amiga debería estar preocupada por mi estado mental e implicando que estaba teniendo algún tipo de crisis, y mis amigos necesitaban intervenir pintando toda la situación como si yo fuera el problema y estuviera loca por irme y hubiera algo mal en mí por negarme a aceptar su tradición. Elena estaba furiosa y ya había hecho capturas de pantalla de todo y me las envió antes de llamar diciéndole que nunca la contactara de nuevo y bloqueándolo inmediatamente. Pero me di cuenta de lo que estaban haciendo, tratando de aislarme, pues sí podían convencer a mis amigos de que era inestable, entonces no tendría sistema de apoyo, y querían que todos pensaran que yo era el problema para que nadie creyera a mi lado de lo que sucedió siendo calculado y cruel. Guardé todas las capturas de pantalla en una carpeta en mi computadora, pues alguna parte de mí sabía que podría necesitar evidencia de su comportamiento más tarde. La búsqueda de apartamentos se volvió urgente, y después de eso no podía quedarme en el lugar que compartía con Mateo, donde cada rincón me recordaba la vida que pensé que estábamos construyendo. Miré lugares que apenas podía pagar con mi salario solo, y la mayoría eran demasiado caros, o en malos vecindarios, o requerían ingresos que no tenía. Finalmente encontré un pequeño apartamento tipo estudio al otro lado de la ciudad, más pequeño que mi habitación en casa de Mateo, con una cocina que era solo una placa eléctrica y una mini nevera y un baño tan pequeño que apenas podía darme la vuelta, pero era mío y podía pagarlo si tenía cuidado con el dinero. Firmé el contrato y puse el depósito que tomó casi todos mis ahorros, programando la mudanza para un día en que Mateo estaría en el trabajo, porque no quería verlo ni escucharlo tratar de convencerme de quedarme. Mi papá condujo con su camioneta para ayudarme a mudarme y empacamos mis cosas mientras Mateo no estaba. Mi ropa y libros, y los pocos muebles que eran realmente míos, no tomaron mucho tiempo y me di cuenta de lo poco de ese apartamento que era realmente mío, pues la mayoría de los muebles eran de Mateo, y la mayoría de las cosas de cocina pertenecían a su madre, quien nos las había dado. Había estado viviendo en un espacio que nunca se sintió como un hogar. Mi papá cargó todo en su camioneta sin decir mucho, y cuando terminamos me miró y dijo que estaba orgulloso de mí por elegirme a mí misma. Sin decirte lo dije, aunque nunca le gustó la familia de Mateo. Solo me ayudó a llevar cajas 3 pisos arriba a mi nuevo estudio y me dijo que siempre podía volver a casa si lo necesitaba. 2 meses después del círculo de bienvenida, me detuve en mi cafetería habitual, camino al trabajo, y estaba en la fila, esperando para ordenar cuando vi a Mateo sentado en una mesa junto a la ventana. Mi corazón comenzó a latir rápido, y mis manos sudaron pensando en irme, pero ya me había visto. Se levantó y se acercó preguntando si podíamos hablar un minuto. Dije que solo tenía unos minutos antes del trabajo. Nos sentamos en su mesa y comenzó a hablar sobre cuánto me extrañaba y que había estado pensando en todo lo que sucedió, preguntando si había alguna posibilidad de que pudiéramos intentarlo de nuevo. Lo miré sentado frente a mí y me di cuenta de algo extraño, pues se veía más pequeño, de alguna manera menos importante. 2 meses atrás la idea de perderlo me hacía sentir que mi mundo se acababa, pero ahora solo me sentía cansada
y un poco triste por la relación que pensé que teníamos que nunca existió realmente y por el tiempo que desperdicié tratando de encajar en su familia, pero no sentí la atracción que esperaba y no quería cruzar la mesa y tomar su mano, ni escuchar cuánto me extrañaba. Solo quería mi café e ir a trabajar. Le dije que esperaba que estuviera bien, pero tenía que irme. Intentó decir algo más, pero me levanté y caminé hacia el mostrador. Pedí mi café y me fui sin mirar atrás, y toda la interacción tomó quizás 5 minutos, dándome cuenta durante mi viaje al trabajo que iba a estar bien. Esa tarde la cuñada me llamó llorando tan fuerte que apenas podía entenderla, diciendo que finalmente le dijo a su esposo que quería consejería matrimonial y no podía seguir viviendo de la forma en que lo habían estado haciendo, necesitando ayuda para lidiar con cómo su familia la trataba. Él se negó inmediatamente diciendo que estaba influenciada por mí y me llamó una mala influencia que intentaba destruir su familia, diciendo que si seguía hablando conmigo tendría serias preocupaciones sobre su matrimonio. Ella estaba aterrorizada, pero también decidida, diciendo que no podía volver a estar en silencio después de encontrar su voz de nuevo y que verme alejarme le mostró que ella también merecía algo mejor, preguntando si me arrepentía de dejar a Mateo. Le dije la verdad que las primeras semanas fueron horribles y aterradoras, y cuestioné todo, pero ahora me sentía más ligera de lo que me había sentido en años, y como yo misma de nuevo. Lloró más fuerte, y dijo que no sabía si era lo suficientemente fuerte para irse. Le dije que no tenía que decidir nada en ese momento, solo necesitaba seguir siendo honesta sobre lo que necesitaba. Hablamos durante casi 1 hora, y cuando colgué, me di cuenta de que alejarme de la familia de Mateo no fue solo para salvarme a mí misma, sino para mostrarle a ella que irse era posible y que no tenía que pasar el resto de su vida desapareciendo para hacer que otras personas se sintieran cómodas. 3 días después, mi mamá llamó para decir que había llegado una carta a su casa dirigida a mí preguntando si debía abrirla o traerla. Le dije que la abriera y me la leyera. Era de Mateo, una larga carta escrita a mano, que mi mamá dijo que tenía al menos 4 páginas. Comenzó a leer y pude escuchar la ira creciendo en su voz, pues Mateo escribió que había estado pensando mucho y se dio cuenta de cuánto significaba para él la opinión de su familia. Pero estaba dispuesto a hacer un sacrificio por nosotros, diciendo que cortaría a toda su familia si lo aceptaba de vuelta y que podíamos mudarnos a una ciudad diferente y comenzar de nuevo sin ellos. Lo hizo sonar como si me estuviera ofreciendo este enorme regalo, pero toda la carta estaba llena de viajes de culpa, repitiendo cuánto estaba dispuesto a sacrificar y diciendo que lo estaba obligando a elegir entre su familia y yo, y que ninguna otra mujer lo había hecho sentir tan conflictivo, escribiendo sobre lo difícil que era esta decisión para él y cuánto le dolería perder a su familia. Cada oración dejaba claro que resentía tener que elegir y ofrecía cortarlos, pero quería que supiera lo que le estaba costando y que me sintiera culpable por hacerlo. Elegir. Mi mamá terminó de leer y preguntó qué quería que hiciera con ella, y le dije que la tirara a la basura, pues no necesitaba responder, ya que Mateo todavía intentaba manipularme para sentirme responsable de sus elecciones, y no había aprendido nada, y todavía no entendía que el problema no era solo su familia, sino él, y su incapacidad para defender lo que era correcto. Llamé a mi amiga que trabaja como abogada y le pedí consejos sobre cómo hacer que Mateo y su familia dejaran de contactarme. Dijo que debería enviar una carta formal de cese y desistimiento, y se ofreció a escribirla gratis, pero insistí en pagarle algo que me costó $300, que realmente no tenía, pero se sintió necesario. La carta fue para Mateo, sus padres y su hermano, diciendo que necesitaban detener toda comunicación conmigo inmediatamente y cualquier contacto adicional sería considerado acoso, mencionando los mensajes a Elena y los correos de voz de su madre y la carta a la casa de mis padres, diciendo que estaba documentando todo en caso de necesitar protección legal más tarde. Mi amiga la envió por correo certificado para tener prueba de que la recibieron y me dijo que guardara registros de cualquier contacto. Después de eso, me sentí mejor teniendo ese límite establecido, aunque costara dinero que no podía permitirme, pues al menos ahora había un registro legal de que les había pedido que me dejaran en paz. 3 meses después de salir del círculo de bienvenida, hice una cita con un terapeuta sabiendo que necesitaba ayuda para entender por qué casi me casé en esa familia y que me hizo ignorar tantas señales de advertencia.
La primera sesión fue difícil y la terapeuta me pidió que describiera mi relación con Mateo desde el principio, y mientras hablaba comencé a ver patrones que no había notado antes, como que siempre hacía planes sin pedir mi opinión primero, o se ponía callado y distante cuando no estaba de acuerdo con él, y cómo esperaba que pasara cada día festivo con su familia, pero nunca hacía tiempo para la mía. La terapeuta dijo que me habían enseñado a ser complaciente y veía el amor como algo que ganas a través del sacrificio en lugar de algo dado, libremente, haciéndome vulnerable a la dinámica familiar de Mateo. Durante las siguientes semanas trabajamos en entender por qué me quedé tanto tiempo y por qué acepté el círculo de bienvenida, a pesar de que todo en mí decía que estaba mal, ayudándome a ver que me habían enseñado a valorar la comodidad de otras personas sobre mi propio bienestar, y que aprender a reconocer mi propio valor, independiente de la aprobación de cualquier otra persona, tomaría tiempo. Las sesiones eran caras y difíciles, pero seguí yendo, aprendiendo cosas sobre mí que necesitaba saber. 4 meses después de la ruptura, mi jefa me llamó a su oficina de nuevo y sentí que mi estómago caía pensando que estaba a punto de ser despedida por esa fecha límite perdida, pero en cambio me dijo que estaba recibiendo un ascenso, diciendo que había completado con éxito un proyecto importante. Y mi trabajo en los últimos meses mostró verdadera resistencia y enfoque. El ascenso vino con un aumento que no era enorme, pero fue suficiente para hacer que mi apartamento tipo estudio fuera asequible sin ayuda de mis padres. Dijo que estaba impresionada por cómo manejé el periodo difícil después de mi ruptura y que había demostrado que podía separar mi vida personal de mis responsabilidades profesionales. Salí de su oficina sintiéndome genuinamente orgullosa de mí misma por primera vez desde que todo se vino abajo, habiendo sobrevivido a los peores meses de mi vida y saliendo más fuerte, construyendo una vida completamente mía basada en mis propios valores y elecciones, en lugar de tratar de encajar en las expectativas de alguien más. Esa noche me senté en mi pequeño apartamento comiendo comida para llevar y viendo mi programa favorito del que Mateo siempre se quejaba. Miré alrededor al espacio que había decorado exactamente como quería y pensé en mi trabajo y mis amigos y mi familia que me apoyaban incondicionalmente, dándome cuenta de que en realidad era feliz, no la felicidad ansiosa que sentía con Mateo, donde siempre estaba preocupada por hacer algo mal, sino felicidad real que venía de ser completamente yo misma sin disculpas. Me enteré a través de un amigo mutuo que se encontró con la madre de Mateo en la tienda de comestibles, mencionándolo casualmente, como si compartiera chismes sobre el clima que los padres de Mateo le estaban diciendo a todos los que escucharan que tuve algún tipo de crisis y cancelé la boda sin razón real, diciendo que me acobardé y entré en pánico y exageré. Ante la unión familiar normal, mi amigo preguntó si quería que aclarara las cosas, y casi dije que sí, queriendo defenderme para asegurarme de que todos supieran lo que realmente sucedió en esa sala de estar, pero luego me di cuenta de algo que se sintió como libertad, y es que su opinión ya no importaba realmente, pues las personas que realmente me conocían entendían la verdad sin que tuviera que explicarla, y todos los demás no eran mi problema ni mi preocupación. Había pasado 3 años tratando de hacer que la familia de Mateo me quisiera, y ahora finalmente había terminado de importarme lo que pensaran. 2 semanas después, estaba almorzando en la sala de descanso del trabajo, cuando una compañera se sentó frente a mí comprometida y planeando su boda para la próxima primavera, y comenzó a hablar sobre sus futuros suegros, mencionando que tenían algunas tradiciones interesantes para dar la bienvenida a nuevos miembros de la familia, y la forma en que lo dijo hizo que mi estómago cayera. Le pregunté qué tipo de tradiciones, tratando de mantener mi voz casual, y describió algo que sonaba demasiado familiar: una cena especial donde la familia compartiría comentarios honestos para ayudarla a ser una mejor esposa, riendo nerviosamente y diciendo que sonaba raro, pero su prometido prometió que era solo su forma de mostrar que les importaba. Dejé mi sándwich y la miré directamente, diciéndole que había estado en una situación similar, y no terminó bien compartiendo durante la siguiente hora una versión cuidadosamente editada del círculo de bienvenida, viendo su cara cambiar, mientras reconocía las señales de advertencia en su propia relación. Se quedó callada durante mucho tiempo después de que terminé de hablar, y luego me preguntó cómo supe que era hora de irme, diciéndole la verdad, que cuando la persona que dice amarte se sienta en silencio mientras otros te destrozan, eso te dice todo lo que necesitas saber.
2 semanas después de esa conversación, pasó por mi escritorio para agradecerme diciendo que había estado pensando en todo lo que le dije y decidió reconsiderar la relación hablando con su prometido sobre cambiar la tradición, y él se negó, diciendo que estaba influenciada por personas negativas, dándose cuenta de que si no podía defenderla antes de la boda, nunca lo haría después. Me sentí terrible de que estuviera pasando por dolor, pero también aliviada de que tal vez mi horrible experiencia ayudó a alguien más a evitar el mismo error. 4 meses después de salir de esa sala de estar, estaba sentada en mi apartamento tipo estudio un viernes por la noche, habiendo pedido comida china y viendo un documental sobre crímenes del que Mateo siempre se quejaba que era demasiado deprimente. Mi apartamento era pequeño, pero lo había decorado exactamente como quería, con colores brillantes y plantas y obras de arte que me hacían feliz. Llevaba pantalones deportivos y una vieja camisa de la universidad sin maquillaje, dándome cuenta, mientras comía fideos directamente del envase, que era genuinamente feliz, no el tipo de felicidad ansiosa que sentía con Mateo, donde siempre estaba monitoreando mi comportamiento y manejando sus estados de ánimo, pues esto era diferente. Esta felicidad venía de ser completamente yo misma, sin preocuparme por cumplir con estándares imposibles o arreglar cosas que estaban mal en mí, sin tener que cocinar comidas elegantes o vestirme bien o fingir disfrutar de la compañía de su familia, pudiendo simplemente existir como yo misma, y eso era suficiente. El pensamiento me hizo sonreír en mi envase de comida para llevar, y comencé a construir una vida donde la gente me celebraba en lugar de tratar de cambiarme. Mis padres llamaban cada semana solo para ver cómo estaba y decirme que estaban orgullosos de lo fuerte que estaba haciendo. Mi mejor amiga venía la mayoría de los fines de semana y cocinábamos juntas y veíamos películas y hablábamos de todo, excepto de Mateo. En el trabajo estaba prosperando porque podía enfocar toda mi energía en proyectos en lugar de en el drama de la relación. Y me asignaron liderar un nuevo equipo, diciendo mi jefa que me eligió porque había demostrado que podía manejar la presión y salir más fuerte. Incluso comencé a salir de nuevo, aunque era mucho más cuidadosa esta vez, prestando atención a las banderas rojas que habría ignorado antes, y cuando un chico con el que salí hizo una broma sobre que su madre sabía mejor sobre todo, lo terminé. Después de 2 citas, y cuando otro habló sobre mí en la cena, no le di una segunda oportunidad, pues había aprendido que merecía a alguien que me defendiera, no a alguien que se sentara en silencio mientras otros me atacaban. La cuñada me enviaba mensajes de texto, a veces con actualizaciones, diciendo que comenzó a ir a consejería y a establecer límites con la familia de su esposo, admitiendo que era difícil, pero estaba recordando quién solía ser antes de que el círculo de bienvenida la derrumbara. Alejarme de Mateo y su familia fue lo más difícil que he hecho, costándome 3 años de mi vida, miles de dólares en depósitos de boda, y el futuro que pensé que quería, pero me enseñó algo más valioso que cualquiera de eso, enseñándome que era lo suficientemente fuerte para elegirme a mí misma, incluso cuando significaba perder todo lo que pensaba que necesitaba. Aprendí a confiar en mi propio juicio en lugar de cuestionar cada instinto, y construí una vida basada en mis propios valores, en lugar de tratar de encajar en la idea retorcida de familia de alguien más. Y eso valía más que cualquier aceptación de personas que pensaban que el amor significaba derribarse mutuamente.